Pablo está localizado al norte del departamento de Nariño, en región limítrofe con el departamento del Cauca. Este es un municipio de gentes amables, paisajes insondables, rico en flora, fauna y minerales. Está ubicado en una zona montañosa en la cual se destacan los accidentes orográficos denominados el Púlpito, el Alto de la Campana. Su posición geográfica lo ha convertido en un corredor estratégico de grupos armados al margen de la ley. A través del tiempo, ha sido lugar de albergue y residencia de muchos desplazados de zonas aledañas y otros departamentos como el Valle y Quindío. La Ley 1448, Ley de Víctimas o Restitución de Tierras, nos hace expreso que las víctimas serán personas que sufrieron hechos relacionados con el conflicto armado. Identifica 11 hechos victimizantes distintos de legislaciones anteriores, tales como la 418, la 975 y el decreto 1290. Estas legislaciones identificaban hechos relevantes del conflicto armado como el desplazamiento forzado, el homicidio y lesiones personales. En el caso de la Ley 1448 encontramos que son 11 los hechos victimizantes, que van desde los atentados terroristas hasta el más lesivo, que es el homicidio. A partir de esta ley, las víctimas no solamente son sujetos de reparación económica, son también sujetos de derechos en ejercicio de sus derechos con posibilidades de planteamientos sustantivos, sostenidos, a partir de los cuales pueden decir cómo se sienten, qué quieren hacer, cuáles son los mecanismos de la restitución que requieren de sus derechos. No haya más víctimas, ¿no? De que no se vuelva normal de que haya víctimas en el país. Un gobierno que tenga la capacidad de resolver sus problemas sociales no puede ser el gobierno que genere víctimas en el país, ¿no? En últimas, las soluciones son del Estado. Se supone que el Estado tiene que garantizar la tranquilidad del país y eso todavía no está sucediendo. Conflicto armado. Según el derecho internacional humanitario, son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima. Pienso que el conflicto armado no es igual. Hay varios conflictos y tienen distintas causas, que el origen a veces se los atribuyen a la muerte de Gaitán. Sin embargo, sabemos que la violencia en contra de los campesinos se venía gestando desde las reformas de Alfonso López Pumarejo, específicamente la Ley 200, que quería hacer la reforma agraria. De ahí en adelante hubo una fuerte arremetida por parte de los terratenientes, quienes ostentaban no solamente poder económico, sino también poder político. El conflicto armado, sea como sea desde donde se lo mire, es un conflicto de intereses que hay. Y incluso que no puede ser meramente visto como armado, ¿no? Como se lo dice. Creo que es más allá, ¿no? Es un conflicto social también, es un conflicto político. Y por eso también se puede decir que es un conflicto de intereses. Que hasta ahora, desde los años 30, que veníamos con la diferencia entre lo rural, la reforma agraria, que siempre ha estado truncada, y mayor con el pacto de Chicoral, lo que se hizo en esta imposibilidad fue efectivamente que las guerrillas no tuvieran un acceso a la tierra, las guerrillas partisanas como son las FARC principalmente, y entonces ellos tienen que cambiarle el modelo económico. El conflicto armado es la resultante de un proceso de desconocimiento de los objetivos, de las oportunidades de un sector de la población que está diezmada en este momento y que la clase política dirigente ha desconocido a través de la historia. Un proceso al que se ha llegado por el mal manejo político, les recuerdo. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán trajo las guerrillas liberales campesinas. Una mal llamada tregua o mal llamada amnistía, encabezada por Gustavo Rojas Pinilla, hizo que nacieran las FARC. Un mal manejo de la política petrolera trajo al ELN. Un fraude electoral trajo al M-19, una mala política bananera trajo al EPL, al PRT y una mala política agraria al Quintín Lamy. O sea, todo ha nacido
producto del mal manejo político en cada época. Cuando hablamos de actores que configuran el conflicto, a veces pensamos en las personas que están empuñando las armas, ¿no? Pero principalmente los actores, en mi modo de ver, son dos: la economía, la estructura económica y la estructura del sistema político. Si hay espacios de participación, obviamente que los impulsos de la comunidad, de la sociedad, se van a ir y van a buscar esos espacios, van a ocuparlos. Pero si no hay espacios, si se cierran los espacios, como fue el ejemplo del Frente Nacional, naturalmente van a surgir otras fuerzas que quieran empoderarse, que quieran surgir. En el municipio de San Pablo, los actores armados al margen de la ley que han hecho presencia son grupos guerrilleros. Las FARC, un grupo muy grande, lo demostró en la contundencia de las tomas. Siempre hubo muertos, siempre hubo destrucción. El ELN, un grupo más pequeño, que basó su accionar más bien en mover a la gente del campo, sobre todo. Todos son de ideología de izquierda, que creyeron que aplicando ese modelo político en nuestro país se podía cambiar la realidad, incluso se podía cambiar la clase política existente. De igual modo han hecho presencia grupos paramilitares. Grupos contrarios a la guerrilla, a la izquierda, que creen que aplicando un modelo derechista, un modelo tradicional, se puede mantener el orden. Y ese orden se debe mantener a cualquier costo, a cualquier precio. Hoy se llaman bandas emergentes. Los que existieron dependieron definitivamente de una ideología derechista que se apuntaló en la clase política de la época. De hecho, hoy existen procesos judiciales llamados parapolítica, que tienen que ver con políticos tradicionales que creyeron que atacando a la guerrilla el país podía cambiar. Las autodefensas nacieron como una necesidad de la clase campesina para defenderse del acoso guerrillero, una necesidad. De hecho, las autodefensas primero se llamaron Autodefensas Campesinas de Colombia. Los paramilitares son producto de la expansión, una expansión total a lo largo y ancho del país, que tuvo que ver con muchas prácticas no convencionales de la guerra. Los grupos armados legales son Ejército y Policía Nacional. Este gobierno reconoció el conflicto como tal. Anteriormente los gobiernos pasados desconocían esta realidad. La inequidad, la pobreza de la mayoría de los colombianos es evidente. Eso ha generado en la historia nuestra este conflicto. La corrupción en la política es otra de los factores que hace que este conflicto se haya mantenido en nuestra historia. Cuando las víctimas empiezan a reconocer y a reconstruir la memoria de lo que ha pasado en sus vidas, pues eso sería un aporte fundamental para poderlo llevar dentro de los temas de negociación para implementar y para que estas situaciones nunca más en la historia del país se vuelvan a presentar, porque son situaciones nefastas, situaciones que han generado toda la violencia y todo el desorden que vive este país. Víctimas del conflicto, pues podemos ser cualquiera de nosotros, los que estamos en medio de los grupos armados ilegales, o sea, de lo que representan el gobierno y los que representan la protesta. Todos los que estamos en medio somos víctimas porque no sabemos cuál es la capacidad de reacción de las personas que tienen armas. Como ciudadano que quiero la paz, que creo que Colombia es un país con una potencia muy grande, en sus tierras, considero que el agro es de donde el agro es el punto donde Colombia debe surgir. Se consideran víctimas para los efectos de esta ley aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985. Hechos victimizantes. Primero, actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos. Segundo, amenazas. Tercero, delitos sexuales en niños, niñas, adolescentes y adultos asociados al conflicto armado. Cuarto, desaparición forzada de personas. Quinto, desplazamiento forzado. Sexto, homicidio, masacre. Séptimo, presencia de minas antipersonales, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados.
Octavo, reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados. Noveno, secuestro. Décimo, tortura. 11, despojo y o abandono forzado de bienes, muebles e inmuebles. Soy un campesino que nació en una vereda. A muy temprana edad tuve que salir a buscar nuevos horizontes, a buscar trabajo, debido a la situación de pobreza que se vivía en esta región, ¿no? Prácticamente en los municipios de acá de Nariño, que uno vive la pobreza, en la que los padres nunca pudieron darnos la educación como debía de ser. No porque ellos hubieran querido hacerlo así, sino porque pues, la situación económica de ellos era difícil. Ser víctima es que uno vive como desplazado, no puede vivir en su propia casa, porque vivimos al lado pues, ya sabe, el puesto de policía. Ser víctima es que les den algún golpe a la guerrilla, ataques a la población. Los que están cerca del cuartel de policía, pues somos víctimas nosotros. Se tiene una amenaza encima, no se vive tranquilamente, ¿no? Psicológicamente se afecta. Se afecta porque la tranquilidad no es la misma. Yo tengo que estar pendiente de cómo me muevo, por dónde me muevo, bueno, quiénes están alrededor. Sí, son cosas que tiene que sufrirlas muy personalmente. Muchas veces ni la familia misma logra saber lo que uno está sufriendo. Es un sufrimiento muy íntimo y que carcome el alma y tampoco se olvida tan fácil. Pues yo siento que el conflicto armado me afectó quitándome a mis dos hijos. Primero el uno y después el otro. Que los hijos siempre eran más apegados a la mamá. Que los hijos ellos hacían todo era por la mamá, que si se los llevaban, ellos se venían era por la mamá, que ellos por otra cosa no era que se venían. Como uno tiene la vereda así que son amistades o así, entonces pues uno ya llega al pueblo, se encuentra la verdad como llegar como solo o así, porque la gente pues ya porque dicen que le pasó tal cosa o eso, se ponen a mirarlo así. O sea que tratan de rechazarlo. Que a veces uno sin ser culpable de nada y no, le agarran y asesinan los hijos y todo. Y a veces con la gente que sí es culpable no justifican nada. Esa gente yo le mostraba respeto porque no me he hecho, yo no les daba papaya para así de nada, ¿no? Y entonces pues de ahí para acá, porque ya nos tocó de decidirnos y quitarnos de allá, porque ya no vimos que no se podía. Uno así sea como sea, pero uno tiene el dolor de que los hijos ya le hacen falta para todo. Desde el momento en que ellos ya faltan y todo, pues eso es duro para uno. Uno ya queda sin los hijos. Él vivía conmigo y se fue para otra vereda y se perdió, no llegó más a la casa. Yo pues digo que seguro lo mataron o algo porque no llegó más, ya 10 años hace. Yo creo que los padres lo mataron y lo enterraron o algo así, porque yo no sé más nada de él, ya 10 años. De repente llegan unos señores armados, me colocan el revólver en la frente, me tiran al piso y me dicen que entregue a los paramilitares que yo tengo aquí en mi casa. Y yo les digo que cuáles paramilitares, que yo no tengo paramilitares y que les entregara las armas. Digo, menos armas, yo aquí no tengo nada, que es mi familia. Y en ese momento el pariente que ha llegado de la ciudad de Cali habla de por allá de una esquina que estaba en la sala y dice, ¿qué les pasa con mi primo? Cuando lo escuchan a él, uno se queda conmigo y el otro se va donde mi primo. Y le dice, a vos es que necesitamos, utilizando una palabra bien vulgar, a vos que necesitamos so grande, no sé qué. Bueno, en ese momento, pues nosotros, a mí, el que me tiene a mí con el revólver en la cabeza, en la frente,
desvía un poco la atención de mí y se abalanza contra el muchacho también. Lo iban a sacar a un sitio acá de los tanques del acueducto municipal para matarlo. Ahí comienza como la situación de comenzar a sentir miedo, ¿no? Más cuando en el 2002 ya la presencia de los grupos paramilitares, más exactamente del Frente Libertadores del Sur, hace presencia por estos lados acá, cuando se dice pues que quienes lleváramos el apellido por esta región y otros de otras familias, que no solamente el apellido de esta región, de aquí del municipio de San Pablo, teníamos que salir inmediatamente porque de lo contrario pues nos iban a matar a todos. En nuestro municipio encontramos que los hechos victimizantes más frecuentes son desplazamiento forzado y homicidio. Tenemos alrededor de 300 familias que fueron expulsadas y alrededor de 200 familias que llegaron a nuestro municipio. Tenemos más o menos 200 homicidios desde 1985 hasta 2013. Cabe mencionar que estas cifras son demasiado móviles. Cifras de desplazamiento según Unidad de Atención, Asistencia y Reparación Integral a Víctimas a 7 de septiembre de 2012 son: población desplazada receptor, es decir, aquellas personas que llegan a nuestro municipio, 332 personas que conforman 112 hogares. Población que fue expulsada de nuestro municipio son 997 personas que conforman 281 hogares, según el Departamento para la Prosperidad Social, DPS. Otros eventos que han generado víctimas y se han registrado son información que se obtiene de la sistematización de las declaraciones recibidas en Personería Municipal a diciembre de 2012. Tuve que desplazarme de un momento a otro para la ciudad de Popayán. En ese tiempo tuve que salir de noche, porque si amanecía pues me echaban para el monte y me fui abandonando mis cosas. Me fui abandonando unas cuentas que tenía por cobrar, toda esa plata se perdió. Llegué a Popayán sin saber dónde iba a llegar. Irse a una ciudad donde uno poder sobrevivir con la familia es un poco difícil, porque pues tiene que ir a buscar trabajo, es imposible que le vayan a dar trabajo de la noche a la mañana. Es una situación, en cuanto a eso, más la situación que vive la familia, los hijos, que es la parte psicológica. Cuando estábamos viviendo aquí en San Pablo, cuando comenzó la violencia con los paramilitares, nos amenazaron y tuvimos que salir de aquí, y donde estábamos yo me fui a vivir a Cali un tiempo, igual allá me llegaban amenazas y ya pasó el tiempo y retornamos aquí a San Pablo y aquí estamos otra vez. Píldoras de memoria. Primero, el 1 de noviembre de 1988 hace su aparición el Frente Manuel Vázquez Castaño de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional en una toma al municipio. Segundo, el día 27 de julio de 2000, el Frente Arturo Medina de las FARC se enfrenta a las fuerzas policiales. Tercero, agosto de 2002, incursionan grupos paramilitares. Necesariamente las víctimas de cualquier conflicto, en cualquier escenario, y más en este que estamos hablando, en un escenario nacional, requieren un espacio de participación ciudadana y política, espacios de participación social, en la cual puedan mostrar y dar a conocer todas sus dificultades. Cualquier ayuda, cualquier auxilio que se le dé por parte del Estado, de la misma sociedad, es poco para el sufrimiento que han tenido que pasar muchas de las personas que hoy se consideran y que efectivamente son víctimas de la violencia.
por ejemplo, una atención real, ¿no? Digamos, el conducto regular que tenga que agotar una víctima no tenga que ser el que está en este momento, ¿no? Que es coger y hacer cola, por ejemplo, por los supuestos subsidios. Yo, por ejemplo, a eso no le veo solución. Eso es casi como llevar a una víctima a ser más victimizada de lo que es, ¿no? Es cogerse a hacer cola, seguir mendigando, por ejemplo, una maraña que le entregan a través de los distintos programas que tiene el Estado. Y esa no podría ser la solución. Los factores de riesgo y actores que generan víctimas son: A. La incursión de grupos al margen de la ley como las FARC, EP, ELN y las BACRIN, como Águilas Negras, quienes en su momento fueron Autodefensas Unidas de Colombia, paramilitares, como también grupos de delincuencia común. Asimismo, aunque en menor proporción, las Fuerzas Armadas legales, Policía Nacional, Ejército Colombiano. B. Dada la geografía montañosa del municipio, se da lugar a que distintas veredas y corregimientos sirvan de corredores en el transporte de armas. C. Cultivos ilícitos, sobre todo en las zonas más altas del mundo. Desafortunadamente se desconfía del proceso de paz actual. Se piensa que una guerra de 50 años se debe resolver en un año, incluso hasta la iglesia se está quejando de que ya llevamos un año y nada. Pero a mí me han preguntado, ¿cuánto cree que se demora el proceso de paz actual? Y yo he dicho 10 años. 10 años creo que es apenas lógico porque hay que remediar 60 años de guerra. Este escenario inicial de firma de paz con una de las guerrillas más fuertes en el país, pues va a generar ese espacio de diálogo, va a generar unos espacios a nivel de legislación nacional que nos va a permitir al pueblo colombiano precisamente atacar esos flagelos y tener unas opciones más propicias para una sociedad más justa y equitativa. El problema interno de nuestro país se da por todos estos flagelos, insisto, el narcotráfico, uno de los más importantes, la corrupción. El protagonismo de las víctimas es tenidas en cuenta desde una perspectiva muy estatal. Entonces ese es un problema que la misma respuesta de las víctimas tiene que generar otro tipo de procesos, otro tipo de enfoques. Nosotros vemos casi que desde ahora asomar otros conflictos, suponiendo que se vaya a dar el proceso de paz, suponiendo que sea cierto, vemos asomar otros conflictos ya. Entonces, la paz nunca va a ser verdadera cuando no se abordan los problemas reales del país. Aquí hay problemas estructurales, ¿no? Estructurales, por ejemplo, quiere decir la tenencia de la tierra, que los campesinos no la tienen y al contrario, están siendo despojados. ¿Eso quién lo resuelve? Eso no será el asomo de otro conflicto que viene en camino, por ejemplo. Si nos despojan, si nos sacan, si las leyes que están construyéndose no están a favor de los pobres, entonces no solamente va a ser problema de los campesinos, va a ser problema de los pobres de este país. Yo creo que a nivel nacional es importante que se legisle para darles atención clara y específica a este tipo de ciudadanos, que en nuestro país no son unos pocos, que se trata de hacer ver esto, pero en realidad las víctimas de todo lo que la historia de nuestro país tiene es la gran mayoría. El tema de la pobreza es clave en este asunto. O sea, el problema del conflicto se ha tratado de tipificar a unas víctimas directas de un conflicto, pero en realidad las víctimas casi que es toda la población colombiana, porque a raíz del conflicto es que no ha habido un desarrollo como nuestro país se lo merece. En el año 2011 fue la realización de un proyecto de ley del presidente Santos, que fue la ley 1448, mejor conocida como la ley de víctimas y de restitución de tierras. En el artículo 3 de esa ley se especifica quiénes son las víctimas. Para esta ley, obviamente, que no solamente participaron los legisladores, sino que también hubo movilizaciones, hubo intervención y socialización de personas y organizaciones, representantes de víctimas, etc. Antes se manejaba como los hechos victimizantes principalmente fue el desplazamiento forzado. Ahora se tiene otros elementos
otras condiciones que dan esta categoría de víctimas a las personas que han sido atropelladas en sus bienes y en su moral, en su libertad, etc. Esta legislación le permite a las víctimas acercarse un poco más a los mecanismos de participación, les permite también acercarse a los entes administrativos y gubernamentales de manera diferencial y priorizada. Sin embargo, esta priorización hace que estas víctimas sean tratadas como menores de edad o sujetos solamente de asistencia, a los cuales se les entregan paquetes de derechos. Esta ley, la ley 1448 del 2011, ley de víctimas, lo que genera aquí, aparte de los deberes que tiene la nación para con las víctimas, como pueden ser los resarcimientos económicos, también genera una serie de compromisos, de derechos que tienen ya las víctimas del conflicto, y los cuales a través de esta ley y a través de estos mecanismos se empiezan a hacer efectivos. Entonces, por lo tanto, aquí la labor del enlace municipal es de vital importancia, porque a través del enlace es cuando las víctimas entran a conocer cuáles son sus derechos. Es cierto también que cuando una ley viene sin recursos para poderla implementar, pues se hace mucho más complicado poderlo hacer, teniendo en cuenta de que dentro de los derechos que adquieren las víctimas, gran parte de esos derechos se solucionan con recursos económicos. Si el municipio, que es en este caso quien está al frente de la ejecución de la citada ley, no los tiene, pues entonces la ejecución de los mismos planes de acción van a tener dificultades. Sin embargo, estos derechos son de obligatorio cumplimiento para las instituciones, lo cual en algunas oportunidades deja sin un fundamento y sin contenido real de lo que compete esta legislación y estos derechos a las víctimas. A veces las víctimas pierden el sentido y la comprensión de cuál es su situación, precisamente porque es una obligatoriedad de ley y las instituciones empiezan a cumplirla como uno más de sus requerimientos. Y no vemos hasta ahora soluciones reales. Por ejemplo, que se llama el programa de restitución de tierras, que lo llaman ahora, que supuestamente es la solución a las víctimas, estamos viendo que resulta más grave que la misma, digamos, el remedio resulta más grave que la enfermedad, como dicen algunos, ¿no? Porque muchos líderes y muchas comunidades que decidieron retornar a sus tierras donde nacieron están siendo asesinados. Entonces, ¿cómo así? Dice uno. Si esa es la ley de víctimas, entonces la ley resulta mucho más peligrosa que quedarse por ahí volando la gente. Entonces, no creo hasta el momento que haya, digamos, una solución real. Que no se vuelva normal de que haya víctimas en el país.